Buenas noches tengan todos ustedes, qué gusto poder estar una vez más y coincidir con ustedes en esta noche de martes 11 del mes de julio del año 2023. Se nos está yendo el año, ya vamos después de la mitad. Y entonces aquí en pleno verano y con el calor y las lluvias que tenemos en Tepic, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Y si me permiten, bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de las profecías que fueron dichas cientos, miles de años, algunas de ellas antes del nacimiento de Jesús, y que vienen a mostrarnos, lo decíamos desde el punto de vista matemático, que no es una mera casualidad, no es un asunto aleatorio el que Jesús sea el Mesías. Y entonces eso nos despierta una inquietud. Y esa inquietud es, ¿qué sucede con este asunto de los profetas? En Efesios capítulo 4, y vamos a ir a Efesios capítulo 4, y ya desde el verso 11, vamos a encontrar entonces que nos dice lo siguiente. Hablando de Jesús, nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No necesariamente está hablando de que cumplan con, o esa persona cumpla con los dos ministerios al mismo tiempo, sino que en la forma en que lo está declarando, pues nos está hablando de un listado, y por eso es que decimos que hay 5 ministerios fundamentales en la iglesia, y nos dice que la función de estos ministros es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, a fin de que todo el cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Y entonces, cuando hablamos de estas cosas, vuelvo al verso 11, nos damos cuenta de que es fundamental el ministerio, entonces, de cada uno de estos, y me quiero empezar a referir entonces a los profetas. ¿Por qué es importante entonces hablar de los profetas? Porque hemos dicho entonces que el ministerio profético es un ministerio que es fundamental en la iglesia de Cristo. El ministerio profético no solamente viene a edificar a los santos en su momento, sino que el ministerio profético, como nos dimos cuenta al hablar de las profecías, viene a edificar la fe de los que están aquí presentes, pero de los que vendrán en los años futuros. Hace algunos días, uno de los hermanos, ¿sí? Rubén, nos hacía una pregunta y lo quiero tomar así, entonces, en cuanto a que cómo interpretar la palabra, ¿sí? Y lo tomo en el contexto de lo que estaba diciendo, porque finalmente se puede dar el asunto de que sin la formación adecuada, sin el contexto adecuado, pues alguien pueda sacar del lugar, pueda sacar, ¿sí?, de la perspectiva correcta lo que la palabra de Dios nos ofrece. Y entonces, yo le decía en este diálogo a través del grupo de WhatsApp que tenemos al interior,
que desde mi punto de vista, algunos criterios que deben ser tomados para dar una discusión seria, académica, y que son importantes considerarlos para hacer una interpretación adecuada de un texto bíblico, implica que hagamos un estudio arqueológico, que hagamos un contexto histórico, que consideremos los precursores previos socioculturales, o sea, desde qué postura social se está hablando, que hagamos un estudio desde lo etnográfico bíblicamente hablando, que cuando hablemos de contextos, hablemos entonces de un análisis de contexto literario, un análisis de contexto filológico, un análisis del contexto retórico, o sea, qué discusión se está dando para poder entonces enmarcar aquello que se está diciendo, que tengamos en cuenta los contextos lingüísticos y los análisis gramaticales de cómo se estructura entonces una cierta enunciación de lo que estamos tratando de analizar, porque cada cultura, cada lengua, cada estructura gramatical nos puede querer decir algo distinto, y tampoco es lo mismo que lo hablemos del español a que nos vayamos al hebreo o al griego. Que tengamos en cuenta también un contexto teológico, la interpretación que se hace de ese pasaje desde lo teológico, que veamos cómo se comporta entonces desde el punto de vista doctrinal en una teología sistemática, que hablemos de cuál ha sido la tradición argumentativa e interpretativa de un cierto pasaje, cómo se enfoca hermenéuticamente, desde qué contexto cultural y social lo estamos haciendo, que estudiemos entonces la cultura y el contexto sociopolítico desde donde lo hablábamos, que hagamos comparación con otros textos, que en una teología comparada hablemos desde lo intercultural y lo transcultural, que hagamos entonces una investigación de fuentes extrabíblicas, que veamos la relevancia contemporánea que tiene dentro de la cultura y más allá de su cultura, que hagamos una exégesis histórica, una exégesis escatológica, que veamos la intencionalidad que se tenía al momento de escribir algo, que veamos la intencionalidad para una audiencia posterior, sobre todo en los estudios proféticos, que tengamos en cuenta los estudios críticos que se han hecho en cada época de la iglesia, que hagamos una crítica textual, una crítica de las fuentes, una crítica del tipo de redacción, un estudio histórico crítico y finalmente que a eso le agreguemos también nuestra experiencia personal y devocional. Y bueno, con todas estas cosas que yo sé que son un montón, pues con eso trataremos de estar adecuando cada pasaje, cada estudio dentro de una perspectiva que nos permita discernir lo que es de Dios y lo que es del hombre. Yo sé que suena eso a un montón de cosas, pero si queremos hacer entonces nuestro trabajo adecuadamente y que nuestro trabajo sea no enturbiar, no ensuciar, no contaminar, no pervertir lo que es de Dios con lo que es la opinión humana, la doxa humana, pues tendríamos que hacer pues muchas de estas cosas. Ahora, no digo que las hago todas siempre, pero trato de hacer lo más posible mi trabajo al momento de ponernos aquí y de tratar de alguna forma de dar una opinión bíblica en todo esto. ¿Sí? Y bueno, en todo esto entonces, esto se pone más complicado y vamos a tratar de desarmar entonces hasta dónde lo que se dice desde lo profético puede tener un impacto dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la función del profeta? ¿Cuál es la función de un texto profético? ¿Dios sigue hablando ahora o ya se cayó, ya guardó silencio hace tiempo? Y bueno, pues preguntas como esas son las que vamos a empezar a generar ahora. Yo quisiera entonces preguntarles, ¿es de su interés esto que vamos a comentar? ¿Creen ustedes que sea relevante para lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando en la iglesia bíblica? Y entonces,
comenzaría por decir, esta no es una idea del Pablo Cancino, esta es una propuesta de Dios, porque Él es el que está diciendo que hay cierto tipo de personas que ejercen un rol al que se le ha llamado el rol profético. Y a estos profetas entonces a los cuales nos estamos refiriendo, se les da un ministerio importante, fundamental. Y bueno, dentro de la iglesia cristiana, iríamos, por ejemplo, al libro de Hechos 11:27. Y nos dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, y Claudio es emperador romano. Cuando nosotros pensamos en esto, inmediatamente viene a nosotros la inquietud de que los profetas tienen una función que es fundamental, y es una función entonces de ponernos en aviso, de ponernos en expectativa de cosas que van a suceder. Y entonces, cuando nosotros pensamos en lo que hace un profeta, pues deberíamos de considerar primeramente que en este ministerio profético desde el contexto bíblico, los profetas se van a estar centrando en la proclamación de la verdad divina. ¿Pero qué es la verdad? Ya hemos discutido todos estos asuntos de qué es la verdad, o qué es la postura de Dios, o qué es el deseo de Dios, para que entonces los seres humanos estén en condiciones, o estemos en condiciones de poderlo ver, de poderlo vivir, de poderlo enfrentar, confrontar. Y entonces se trata de poder tener la visión del corazón de Dios hacia la humanidad. Además, se trata de poder confrontar el pecado, la injusticia social, y no solamente se trata de prever el futuro, sino de transmitir el mensaje de Dios para el presente, entendiendo que el mensaje de Dios al presente nos permite enfrentar las circunstancias que vienen del futuro, pero también nos permite, si me permiten decirlo así, resignificar o transformar las experiencias que hemos tenido en el pasado. Entonces, la función profética es una función fundamental porque es una función trascendente. Y cuando decimos trascendente, nos estamos queriendo referir a que no solamente cambia nuestra perspectiva del presente, sino que nos lleva a sacar a la luz cuestiones del pasado que necesitan ser trabajadas. Si hay pecado oculto, necesita entonces ser confrontado, hacernos responsables de ello, transformar la perspectiva que tenemos de ello, para poder entonces enfrentar el futuro de una manera distinta. Pero además, el futuro tiene sus circunstancias, el futuro tiene sus eventualidades, a las cuales tendremos que nosotros, de alguna manera, hacer frente. Hace unos días, mi esposa, creo que lo ha comentado con algunos, mi esposa tuvo un sueño. Y en ese sueño, ella estábamos aquí en la casa del aguacate, y ella veía que en la calle, a nivel de la entrada, la puerta estaba cerrada, que había gentes que estaban tapando la calle y que había un montón de gente allá afuera, porque habían encontrado dos cadáveres que estaban
ahí tirados en la calle, no dentro de nuestro terreno, sino fuera, 2 cadáveres, que esos cadáveres habían sido puestos en unas bolsas negras, que estaban los periodistas y los policías y gente allí, y que la gente entonces estaba en eso, pero que no se metían a nuestra casa, y tampoco estaban como diciendo que nosotros lo habíamos hecho, sino simplemente era una escena de algo que estaba pasando allá afuera. Ok. Resulta que en no más de una semana de que ella tuvo el sueño, eso sucedió. Entonces, el día viernes por la noche, nosotros tuvimos un evento con los matrimonios jóvenes en casa del pastor Lalo. Ella contó el sueño en esa ocasión a los que estaban allí. Les pidió que oráramos para que entonces Dios mostrara de alguna manera y sobre todo que si cosas iban a suceder, pues nos guardara de todo eso. Eso fue este viernes pasado, ¿sí? Y me estoy refiriendo entonces al viernes 7 de julio del año 2023 por la noche. Y el sábado 8 de julio, dado que no teníamos actividad temprano, estábamos simplemente en la casa encerrados preparándonos para el desayuno y entonces ella me dice, ¿sabes qué? Me acaban de mandar un mensaje de que vea las noticias con Tello. Para los que nos están viendo fuera del contexto de Tepic, Antonio Tello tiene un canal de noticias que se llama NTV Nayarit y ahí estaban transmitiendo en vivo algo que se parecía mucho a nuestra casa desde afuera. Resulta entonces que efectivamente estaba tapada la calle. El sol dice mi esposa que era otro, entonces era el sol de Nayarit, pero ahí también estaba un puño de periodistas y efectivamente entonces había policías y había periodistas, estaban filmando, los policías estaban adentro, bueno, más adentro del camino, los periodistas no podían pasar unos cintillos de seguridad que pusieron para resguardar entonces, que la gente no se acercara. Y entonces en lo que nos enteramos de lo que estaba sucediendo, yo salí a la calle para revisar qué estaba pasando. Recuerden que una noche antes entonces habíamos hablado de ese sueño que había tenido mi esposa días antes, se lo habíamos comentado como testimonio a los matrimonios. Salgo, se acababa de llevar el CEMEFO, ¿sí? Entonces lo que son el servicio de médicos forenses, que es la parte pericial, que son los responsables también de levantar los cuerpos, y se habían llevado a un cuerpo. En el sueño, mi esposa había soñado 2 personas, aquí se habían llevado un cuerpo en una bolsa negra con una cartulina que tenía un mensaje. Ya solamente estaban los periodistas. El cuerpo había sido dejado aproximadamente a 15 pasos de nuestra entrada en la huerta que está enfrente. Entonces no estaba de nuestro lado. Los policías vieron la puerta cerrada, con el cancel cerrado, no se metieron a nuestra casa. Yo salí, no me preguntaron nada, nosotros no lo vimos en la noche. Había llovido en la noche, seguramente lo pusieron en la madrugada. Y finalmente con esto lo que estoy intentando decir es que Dios le había revelado entonces a mi esposa algo que iba a suceder. Teníamos nosotros la inquietud de que en el sueño eran 2 personas y entonces al estar viendo las noticias resulta que habían levantado a 2 periodistas. Entonces había 2 personas que habían desaparecido, que habían sido cooptadas y estaba entonces el cuerpo de uno de ellos. En las horas posteriores resultó que era un periodista corresponsal en Nayarit del periódico Proceso, que es de alcance nacional. La jornada, ven tú y dilo entonces. Entonces,
acá mi esposa me está diciendo desde lejos los datos precisos. Ok, la jornada, yo estaba pensando que era proceso. Total de que hay entonces un cadáver reconocido, hay otra persona que hasta el momento no estoy enterado si ya se tienen noticias de ellas. Había una tercera persona que fue liberada y por el sueño profético yo temo que la segunda persona que no se encuentra, entonces pudiera perder la vida. Todo eso finalmente, cuando alguien lo dice, después de que sucedió, la gente podría decir, es mera casualidad, tú lo inventaste, pero cuando alguien lo dice previo a los eventos y después cuando suceden, hay elementos que ayudan a confirmar que efectivamente algunos de ellos son coincidentes con lo que se había soñado. Por ejemplo, que iba a estar afuera de la casa, que iban a estar cerrados desde el camino, que iba a haber periodistas, policías, que iba a haber entonces un cadáver en una bolsa negra, que todo el sueño tiene que ver con dos personas desaparecidas, etcétera. Entonces uno se pregunta, como decíamos la semana pasada y antepasada, ¿estas cosas son casualidad? ¿O hay altas posibilidades de que cuando Dios habla con una persona, esas cosas pudieran suceder? En el libro de Amós, capítulo 3, en el verso 7, vamos a encontrar el siguiente pasaje. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y entonces, entendemos nosotros que hay una función profética que es muy, muy importante. Y esta función profética tiene que ver con que podamos estar seguros de que cosas que están sucediendo no son accidentales, en el sentido de que sucedieron sin ninguna posible razón previa o ningún conocimiento previo, sino que son cosas que de una u otra manera Dios de antemano ya las conocía y las está revelando previamente para que entendamos que son parte de un devenir espiritual. Ojo, yo no he dicho que son intención de Dios. Yo lo único que estoy diciendo es que son parte de un devenir previamente conocido de parte de Dios, que lo está revelando previamente para que cuando suceda, nosotros podamos decir, Dios ya estaba enterado de esto y Dios de alguna manera y seguramente con algún propósito las está revelando a alguien. Al entenderlo de esta manera, entonces nosotros podríamos considerar que Dios, al hacer estas cosas, tiene un propósito. Y bueno, ¿cuál sería el propósito de que Dios revele estas cosas y de que Dios llame a estas personas a las que estamos denominando profetas conforme a lo que Dios dice en su palabra? Dice en Primera de Corintios capítulo 14 en el verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres y dice tres cosas: para edificación, para exhortación y la tercera dice para consolación, para traer consuelo. Entonces, si habláramos de cada una de ellas, podríamos entonces vincular cada una de ellas. Me refiero a la primera. Edificación tiene que ver con una función de enseñanza. Tiene una función de un carisma magisterial. Y este carisma magisterial entonces está relacionado, está referido a lo que hace el ministerio de los maestros en la palabra. Recuerden ustedes que acabamos de decir hace un momento que
teníamos en Efesios capítulo 4, ¿sí? Voy a señalar aquí, un momento, para que no se me vaya. Y decíamos en Efesios capítulo 4, en el verso 11, decíamos que él había constituido a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Quisiera que, por favor, pensaran en la posibilidad de que una persona con un manto o con un ministerio profético puede tener como un don de apoyo, como un manto ministerial de apoyo a cualquiera de estos tres que están abajo de la línea del profeta. O sea, tendría a profetas evangelistas, profetas pastores, profetas maestros, o sea, profetas que desarrollan su ministerio bajo un carisma de estos tres ministerios, evangelistas, pastores y maestros, de tal forma entonces que cuando nosotros hablamos de la edificación, estamos hablando de un profeta que está ejerciendo una función de enseñanza, como lo hace un maestro. Si pensáramos nosotros en un profeta que está llevando a cabo exhortación, diríamos entonces que es un profeta que está haciendo una obra como el evangelista. Y si habláramos de consolación, estaríamos pensando en un profeta que está haciendo una función como un pastor. Entonces, lo que estamos intentando decir con esto es que cada uno tiene una función distinta. Mientras por un lado edificar significa enseñar, poner fundamento, generar un rol magisterial desde lo profético, exhortar significa confrontar. Exhortar significa entonces animar. Exhortar significa sacar a alguien del letargo, llevarlo a tomar una decisión. Y eso es lo que muchas veces va a ser el profeta evangelista. Pero el profeta pastor lo que va a tratar de hacer es restaurar, consolar, sanar un corazón herido, dar la palmada en la espalda, llevar a cabo entonces un mensaje de empatía. Noten ustedes que son tres carismas muy distintos. Y esos tres carismas muy distintos van a ayudarnos entonces a que entendamos que la función profética no funciona igual en cada caso. En mi caso particular, mi ministerio más fuerte no es lo magisterial, aunque normalmente yo estoy enseñando, pero curiosamente el ministerio magisterial para mí es un ministerio de apoyo. Mi ministerio fundamental es el ministerio profético y yo funciono entonces más como profeta maestro. El ministerio de mi esposa es un ministerio profético pastoral y entonces ella funciona más como profeta pastora, pero no es su ministerio principal lo pastoral y tampoco es mi ministerio principal lo pastoral ni lo magisterial, sino lo profético. Entonces, en realidad somos una pareja de profetas con ministerios secundarios que vienen a fortalecer la iglesia, pero que no son el enfoque principal de nuestra actividad. El ministerio de exhortación es un ministerio que se combina con lo evangelístico. Y entonces tiende a ser un ministerio muy relacional, muy frontal, y con un enfoque o con un carisma de manifestación de señales, de evidencias, de milagros, ¿sí? Y entonces, cada uno de estos tres enfoques dentro de lo profético nos va a dar una cierta forma de manifestarse, de traer entonces una cierta revelación a las cosas que se hacen. ¿Por qué es importante entonces entender este tipo de cosas? Porque cada uno de estos tres enfoques dentro del ministerio profético
viene a edificar el cuerpo de Cristo, viene a sacarlo de un cierto letargo, viene a traer entonces una restauración a la vida de los creyentes. Y entonces cuando nosotros hablábamos, ¿sí?, de que este ministerio profético no solamente se trata de que esté proclamando una verdad divina, la verdad de Dios, y que esté confrontando el pecado, la injusticia social, también va a tratar de preparar a la iglesia para el devenir del futuro, también va a tratar de llevar a la iglesia a reinterpretar y trabajar con el pasado, a ubicarla en el presente, como decíamos, edificando, exhortando y consolando. Pero no solamente esto, sino que hay un tercer enfoque, y esta es la importancia de transmitir el mensaje de Dios, preparándose entonces para que la persona, en este entender el transitar de cada día, esté atenta a lo que Dios quiere revelar, para que la persona sea capaz de tomar las promesas divinas del pasado y llevarlas entonces hacia su vida futura, como fue el caso de los profetas del Antiguo Testamento, para entonces traer una trascendencia espiritual desde lo natural hacia lo eterno, que mucho de esto era la función del profeta también en el Antiguo Testamento. Y entonces, como es un ministerio de un espectro muy amplio, de repente vamos a observar en el Antiguo Testamento profetas como Amós, o como Miqueas, que tenían un enfoque para confrontar la opresión de los dominantes, la injusticia social. Profetas como Juan el Bautista, que se va a parar enfrente del palacio de Herodes y le va a gritar que es un fornicario, que es un perverso, que se está acostando con la mujer de su hermano, que además está deseando a su sobrina Salomé. Y este ministerio es fundamental actualmente porque necesitamos gente que se levante en contra de las injusticias de nuestro tiempo. Se necesitan profetas de confrontación, profetas evangelistas que exhorten y que pongan el dedo en la llaga de las injusticias sociales y que tengan manifestaciones de parte de Dios para respaldar con estas manifestaciones que lo que se está diciendo es verdad. Pero al mismo tiempo necesitamos profetas hacia adentro del cuerpo de Cristo que estén edificando a la iglesia, que estén revelando la voluntad de Dios, que estén consolando a los afligidos, que estén alentando a la comunidad de creyentes en su caminar, que estén señalando el pecado, que estén haciendo la obra de crecimiento espiritual, donde la palabra de Dios entonces no solamente sea letra muerta, sino sea espíritu vivo, y que al revelarse proféticamente, la gente pueda entender que la palabra de Dios está viva y que no solamente es un testimonio de cientos o de miles de años de historia, sino que es una palabra que se adapta y se ajusta a los tiempos presentes y que nos impulsa, nos lanza hacia los tiempos futuros. Necesitamos recuperar entonces la función del profeta dentro del cuerpo de Cristo, así como en su momento Isaías y Daniel, que estaban prediciendo eventos futuros, para que entonces, dentro de 500 años o dentro de 1000 años o dentro de una semana, cuando sea, la gente pueda decir, ¿sabes qué? Yo sí creo que Dios está hablando, porque cuando esta mujer dijo que iba a suceder algo en estas condiciones, sucedió. Y debíamos de estar entonces atentos al cumplimiento de ese tipo de eventos que están siendo señalados por Dios desde antes. Entonces, esta dimensión, vamos a llamarle predictiva,
no debe ser descartada de la comprensión del ministerio profético, porque cuando el ministerio profético solamente se encarga de estar revelando las cosas y darle un carisma distinto a lo que ya sucedió, pues todo el mundo diría, entonces esta es una palabra de sabiduría histórica. Pero el profeta tiene una misión escatológica, y la misión escatológica es revelar las cosas por venir, mostrar que lo que no ha sucedido tiene una relación con las cosas que Dios ya habló, para que entonces cuando suceda la gente pueda decir, efectivamente, Dios puede hablar en estos tiempos. Hay segmentos del cuerpo de Cristo que son tan escriturales que han dejado fuera la revelación profética. La toman entonces como una cuestión de emocionalismo, la toman como una cuestión de superchería. Es cierto, siempre hay un margen de error muy importante, porque es muy fácil hablar, dicen en el rancho, a toro pasado, ¿verdad? Es muy fácil hablar de la historia, y para eso no se ocupa ponerte en riesgo. Sí, pero hablar de las cosas futuras, inferencialmente decir, esto va a ocurrir, eso implica un alto grado de fe que es necesario llevar a cabo. Entonces, ¿qué empezaríamos a concluir en esta primera parte de introducción que estoy intentando llevar a cabo? Pues que el ministerio profético sigue siendo crucial en la iglesia. Se necesita que en la iglesia de aquí y ahora hay una voz hacia la justicia social, pero que no sea una voz desde el punto de vista político, que no sea una demanda de las minorías o de solamente pensar en los intereses humanos, sino que sea una voz de la justicia social, pero con la voz del cielo, donde Dios está mostrando cosas que desde lo humano sería imposible que se mostraran, ¿sí? También debemos de insistir en que el ministerio profético sirve como un medio para la edificación espiritual, para la dirección divina de la iglesia, porque necesitamos que la gente escuche la voz de Dios y aprenda a entender cómo discernir la voz de Dios en medio de los tiempos, para trascender las circunstancias meramente sociales. Y por último, que el ministerio profético siempre tendrá entonces un aspecto predictivo, y que la predicción tiene un margen de error, pero que ese margen de error no debería descartar la necesidad de que se manifieste la revelación de Dios en los designios del devenir de lo futuro. Y que la iglesia entonces debería de tener cada uno de estos aspectos. Ahora, no podemos quedarnos en la postura como lo hace la iglesia más escritural. No podemos quedarnos en la postura de que esto es algo que Dios solamente habló para los tiempos pasados y que Dios ya está guardando silencio, ¿no? Entonces, debemos de creer que Dios sigue llevándonos a esta función de cumplir un rol social, y que ese rol social entonces implica que para nosotros como cristianos que creemos en la Biblia, sí, pero creemos en la Biblia como un documento espiritual que revela los tiempos de Dios, que creemos en la Biblia como una palabra que fue revelada en el pasado, pero que tiene elementos que siempre podemos verificarlos en su cumplimiento en los tiempos. O sea, es un documento histórico, pero también es un documento escatológico, y que incorpora entonces la proclamación y la confrontación de esta verdad. ¿Cómo sé yo que es verdad? Porque esto fue lo que desencadenó toda esta serie de reflexiones que ya vamos en la tercera semana de este tipo de cosas. ¿Cómo sé que es la verdad? Y decíamos, solamente porque históricamente alguien lo ha dicho. No, yo sé que es la verdad, porque las cosas que fueron dichas cientos de años antes, sería imposible desde el punto de vista matemático que se hubieran cumplido si solamente fuera un asunto aleatorio. La estadística misma, como lo decía, a mí como matemático me demuestra que no es mera casualidad. Necesita la precisión del cumplimiento de cosas que era imposible que alguien las supiera
1000 años antes, como que alguien iba a entrar a una ciudad en un burro, o que alguien iba a ser muerto, ¿sí? En ese año preciso, en el año 430 después de la orden de reedificar a Jerusalén, perdón, en el año 483, en el año 450 iba a nacer, ¿sí? De la orden de la salida de reedificar Jerusalén, que iba a morir siendo justo junto a 2 ladrones, que iba a ser enterrado con los ricos, que sus ropas se iban a rifar porque iban a ser de alto valor. Todas esas cosas que ya hemos dicho que son, van más allá de la casualidad. Todo eso es importantísimo porque ellos nos trae edificación y consuelo a los creyentes. Entonces, cuando sucede una cosa como este sueño y se cumple, en lugar de estar inquietos, deberíamos de estar en paz y decir, está bien, el día que Dios quiera revelarme que tengo que salir, saldré, como cuando Dios le manda decir a José y a María que tienen que huir porque habrá una masacre de todos los niños menores de 2 años. Y que ellos van entonces a refugiarse a Egipto, y por ese aviso previo, ellos salvaron la vida, ellos mismos y sus hijos, que de otra manera hubieran muerto. Y entonces la palabra profética, que se sale de toda comprensión al hombre natural y que le parece locura, porque no se puede entender desde lo natural, porque hay que discernirla espiritualmente, viene a ser de alto consuelo y como un ancla para nuestras almas, porque nos ayuda entonces a afirmarnos en medio de las circunstancias. Y entonces, esta capacidad de poder inferir eventos futuros, predecir, o sea, decir antes de que las cosas sucedan, como parte de la revelación de la voluntad de Dios, nos permite caminar en medio de un mundo caótico, nos permite caminar en medio de un mundo en donde las cosas que suceden pareciera que nos rebasan, hasta que nos damos cuenta que Dios ya estaba enterado de ellas. Muy bien, entonces, hago una pequeña pausa para preguntar de todo esto que estoy diciendo, ¿qué piensan ustedes? Pues lo que yo puse es la importancia de saber escuchar la voz de Dios, o sea, que todos tenemos lo profético, ¿no? Dice mi esposa que ella, la primera cosa que piensa es lo importante que es aprender a escuchar la voz de Dios. Recuerden ustedes que el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y la reconocen. Eso quiere decir que todos tenemos una sensibilidad profética. O sea, todos podemos escuchar la voz del Espíritu, sí, porque todos somos espíritu. Tú no necesitas ser espiritual, es como decir, tú necesitas ser más humano. Ya eres un ser humano. Esa es tu condición. Ser espíritu es tu condición. El problema está de que siendo seres espirituales, no nos comportamos espiritualmente y no desarrollamos nuestra capacidad de escuchar lo espiritual. Entonces necesitamos ser conscientes de ello. Bueno, pues, recuerdo el ejemplo bueno, ese ejemplo yo lo doy cuando doy esa lección. ¿Necesitas Claro. pararte aquí? Es que mi esposa no quiere salir en la cámara, pero si se para aquí, cuando menos, puede ser que sí se escuche. Que cuando doy la lección de escuchando la voz de Dios, siempre me gusta dar un ejemplo de una amiga que tenemos que se llama Lili Mesa. Ella tenía hace años guardado un dinero en una caja, no era caja popular, pero era algo así, de ese tipo de... Bueno, era una agencia de inversión en la bolsa de valores. Sí, no, era una caja, sí, es que son dos eventos. Bueno, déjame... Ok, Era una caja popular, voy a que pagar. yo son las únicas que conozco, pero por la calle, por las Jacarandas, que estaba exactamente, no sé, como a 2 cuadras de su casa. Entonces dice que un día en la mañana, pues ella acostumbraba a tener su devocional en las mañanas con Dios. Entonces dice que un día, después de su devocional, escuchó muy clara la voz de Dios que
que le dijo, quiero que hoy vayas y saques todo tu dinero que tienes ahorrado en esa caja. Entonces ella fue obediente, fue, habló con el gerente y bueno, él decía, pero ¿por qué quiere sacar todo su dinero? ¿Lo necesita? Y ella, sí, es que lo voy a necesitar para un asunto. Y total que ella saca su dinero y a las 2 semanas ya se dio cuenta que había un puño de gente en la calle. De hecho, salió en el periódico, no recuerdo en qué año fue, si en los 90 por ahí, porque sí yo recuerdo que fue algo que sucedió aquí en Tepic y resulta que esa caja, pues, ¿cómo se dice? Cometió fraude y entonces mucha gente estaba en la calle reclamando y bueno, pues ya no pudieron recuperar su dinero. Entonces, por eso es que me gusta mucho utilizar este ejemplo, porque a veces nos enojamos con Dios, pero realmente Dios sí nos quiere, tenernos al tanto de las cosas. Aquí el punto es que no sabemos escuchar la voz de Dios y terminamos enojados con Él muchas veces, o casi la mayoría, ¿verdad? Y entonces, Dios quiere hablarnos, pero la pregunta sería, ¿nosotros queremos escuchar? ¿Estamos dispuestos a escuchar? Dios quiere revelar cosas que van a suceder para mantenernos protegidos. ¿Estamos dispuestos a recibir avisos, advertencias, enseñanzas para que las cosas que van a ocurrir no nos afecten? Entonces, en el caso de Lilita, de Lili Mesa, en distintos momentos Dios le dio a ella, bueno, de hecho, desde su mamá Carolina, su mamá Doña Carito fue la fundadora de la surtidora del hogar y quien le dio las estrategias para poder desarrollarla como negocio y posicionarla como uno de los principales negocios en su momento para la venta de cuestiones del hogar, pues fue Dios. Lili heredó el ministerio profético también de la mamá y también en su momento Dios le hizo sentir cuando tenía que meter ese dinero a la bolsa de valores, ¿sí? O sea, así como lo tenía guardado y le dijo que lo sacara, hubo un momento en donde Dios le dijo que lo metiera a la bolsa de valores y su dinero se multiplicó. Pero hubo un momento en donde se estaba multiplicando el dinero y Dios le dijo, sácalo, ve y sácalo. Y lo sacó antes de que cayera la bolsa de valores. Entonces ella no perdió, o sea, todo lo que había ganado lo mantuvo, ¿sí? Y entonces una mujer que escuchando la voz de Dios, Dios le decía cuándo invertir y cuándo recuperar la inversión, en dónde ponerla para que entonces fuera efectivo, ¿sí? Dios le dijo que se fuera a Vallarta y ahora pues ella vive por allá y Dios le ha ido marcando cada momento, cada paso para que entonces ella pudiera invertir, pudiera hacer su casa, pudiera hacer la tienda y pudiera entonces seguir adelante en medio de un contexto competitivo. Sí, pero ella tiene a Dios de su lado. Y entonces, pues eso le ha ayudado a poder, como mujer de negocios, poder generar un patrimonio con la cobertura de Dios. Entonces, no necesitamos hacer triquiñuelas. Dios nos puede decir el momento y la circunstancia exacta para poder hacer las cosas. Ok, comentarios. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pastor, Adelante, Romina. ¿me escucha? Adelante. Eh, bueno, lo que estoy escuchando es que, bueno, eso de escuchar a la voz de Dios sí es verdad, porque lo mejor que hay cuando uno lo tiene a Dios en prioridad número uno, uno empieza a escuchar y a ser guiado por lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y bueno, para mí una de las cosas más trascendentes, digamos, que puedo contar es que para mí era imposible venir a México, solamente venir a México, no venir a vivir, ¿no? Entonces Dios, eh, una de las cosas que para mí siempre me costaba era ahorrar. Y bueno, fue un desafío y bueno, Dios me dijo, haz tu posible que yo voy a hacer
tu imposible. Y entonces, bueno, empecé a ahorrar y, y Dios hizo mi imposible y yo hice mi posible. Fue un desafío grande, pero bueno, a la vista está, ¿no? Que pudimos lograr llegar hasta acá. Y entonces, cosas que aparentemente son imposibles, si somos capaces de escuchar la voz de Dios, se vuelven posibles. Entonces, sigo adelante con la siguiente línea de reflexión, ¿sí? Ahí empezaría entonces que si todos tenemos de alguna manera esta capacidad como seres espirituales de escuchar la voz de Dios, ¿cómo desarrollar entonces esta sensibilidad? ¿Cómo desarrollar el ministerio profético en estos tiempos? O sea, ¿qué se necesita? Porque la tendencia humana, y ojalá que nadie se ofenda conmigo por decir las cosas de esta manera, pero nuestra tendencia es buscar las salidas rápidas y fáciles, y eso es la hechicería. La hechicería implica entonces que no tengo que cambiar lo que soy, no tengo que transformar lo que soy, no tengo que pagar un precio. Simplemente voy, entonces agarro un animal, le saco las tripas y con eso, o sea, el que paga el precio es el animalito o cualquier otra tontería de ese tipo. Ahora, yo vengo del ocultismo y puedo decir que son tonterías porque yo las viví. Si alguien se ofende por eso, pues puede ser o porque no lo vivió o porque no lo entiende, ¿sí? Pero son tonterías porque finalmente es hacer las cosas fuera de lo que Dios hace y siempre queriendo que otro pague el precio. Entonces, tendríamos que entender que uno de los aspectos fundamentales es fomentar una relación íntima, una relación personal, una relación de cercanía, una relación de amistad profunda, de intimidad con Dios, mediante el diálogo, a eso le vamos a llamar oración, ¿sí? Entonces, orar no es la vana repetición, la vana palabrería, no. Orar es hablar con Dios, charlar con Dios, tener una comunicación cercana que implica el hablar y el callarse la boca para escuchar, porque hay gente que está como perico repetidor y uno trata de hablar con ellos y nunca escuchan, nunca callan la boca para poder recibir la respuesta de lo que están diciendo, ¿sí? Y entonces el diálogo con Dios implica hablar y después callar para escuchar y poner atención, buscar la forma de entender lo que me están diciendo, ¿sí? Implica un trabajo de estudio con la Biblia para poder entender entonces las cosas a la manera de Dios, tener un referente y ese referente es la palabra. Estar sensibilizados con el Espíritu Santo para que esto nos permita entonces discernir los mensajes que Dios nos está enviando a través de lo que vivimos, de lo que leemos, de lo que nos rodea, pero sobre todo actuar en concordancia, ser congruentes. ¿Debemos de ser valientes para denunciar las injusticias sociales? Claro, sí. Y debemos de ser sensibles espiritualmente para poder ver cómo Dios se mueve en este mundo actual. Pero en ese contexto decía, la formación espiritual y teológica es fundamental. Debemos de estudiar la palabra. No solamente llegar a sentarnos, no quiero ser grosero con nadie, pero llegar y sentarse a lo que puede salir de la cabeza de un burro es un peligro. Porque uno tiene que desarrollar la capacidad de profundizar en la palabra. Uno no puede ir a sentarse a escuchar doctrina. ¿Qué es doctrina? Lo que un docto te va a enseñar. Pero ¿cómo saber si el tipo de veras es un docto o me está inventando las cosas? ¿Cómo saber que no me está engañando? ¿Cómo saber que no me está manipulando? Porque la doctrina es la perspectiva de alguien más, pero el docto tengo que ser yo. Yo tengo que profundizar en la palabra. Yo tengo que hacer la tarea. Y eso significa que tengo que ser capaz de cuestionarlo todo, examinarlo todo. Eso es lo que dice Pablo. Y retener lo bueno.
Tengo que aprender a discernir. Y entonces estudiar la palabra, la historia de la iglesia, estudiar teología, estudiar escatología, estudiar filología, estudiar todas esas cosas que dije hace rato, me va a ayudar a entender y aplicar correctamente en el contexto adecuado las profecías de Dios. También es esencial vivir en comunidad, porque ser un llanero solitario implica no entender la función del cuerpo de Cristo hacia la iglesia. Y cómo Dios habla en la comunión, cómo Dios habla en la colectividad. Ahora, yo sé que esto que voy a decir para algunos les puede chocar, pero una de las ventajas de ser matemático y de ser estadista es entender que para poder leer una realidad yo necesito un universo de datos. Un solo dato no me aporta gran cosa. Cualquier persona seria en ciencia entiende que los volúmenes de datos aportan información que el solo dato aislado no me dice. Vivir en comunidad es vivir en ese conjunto de datos, porque cada persona recibe parte de la información, de la sensibilidad de Dios, y yo como ministro me nutro de los comentarios de quienes están alrededor. Y entonces, si yo no entiendo estas circunstancias de cómo Dios habla a través de la gente, cómo Dios habla a través de la colectividad, entonces yo no tengo la capacidad racional de escuchar a Dios. Yo lo que estoy escuchando son mis propias elucubraciones, mis propios sueños oníricos, mis propias pasiones desordenadas. Yo tengo que leer el universo. Yo tengo que leer la creación de Dios. Yo tengo que leer la naturaleza. Yo tengo que leer cómo Dios habla en el volumen, en el conjunto. Sí, Romy. Pastor, si alguien me dice, por ejemplo, bueno, yo creo en Dios, yo tengo una relación con Dios, Dios me habla acá en mi casa, todo, pero no me congrego, eh, o sea, que no está completando lo que Dios nos ordena, ¿no? Igualmente, quiero hacerle dos preguntas y después, bueno, te voy a dejar que usted me conteste. Igualmente que si uno como cristiano dice, yo voy, bueno, una vez a la iglesia, voy los fines de semana y bueno, si no voy dos domingos, qué sé yo, no pasa nada. Esas serían mis dos preguntas, no sé si me entienden. Sí, perfectamente. Ok, déjame decirlo de esta manera. Una persona puede ser la persona más sensible del mundo, al mundo espiritual. Pero tú no puedes decir que eres cristiano si no amas lo que Dios ama. Y lo que Dios ama es la iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que no cree no se pierda. Ah, ¿dónde están los que no se pierden? Están en lo que llamamos iglesia. Y entonces, cuando estamos hablando de que una persona que dice ser espiritual, que entiende o tiene la sensibilidad de lo que Dios dice o de lo que Dios hace, pero no ama lo que a Cristo le costó la vida, esa persona no es cristiana. ¿Sí? Esa persona es sensible, estúpido, sensible. Ahora, ¿quiere decir entonces que estar en la iglesia es fácil? No, estar en la iglesia es estar en un establo, y en el establo hay patadas de vaca y de mula, ¿sí? Y hay guano en el piso y todo lo demás, pues sí. Pero es el lugar donde estamos haciendo crecer al cuerpo de Cristo. Una persona que no va a la iglesia es una persona egoísta. No va a la iglesia por puro egoísmo, porque está pensando en su comodidad, no está pensando en el crecimiento de otros. Entonces esa persona es tan espiritual como Aitofel. Aitofel era un profeta en el Antiguo Testamento
Hablar con Aitofel era como hablar con Dios. Y uno dice, wow, la revelación que tenía, la sensibilidad que tenía. Sí, pero era un manipulador, era un hechicero. Y el día que no hicieron lo que Aitofel le estaba diciendo, ese día el tipo se ofendió y fue y se ahorcó. Eso no es un ministro, eso es un hechicero, un brujo disfrazado de creyente. Entonces el cuerpo de Cristo, y no es porque nos lo mande, ¿sí? La Biblia dice que no dejes de congregarte, entonces tú tienes la obligación. No, es como decir que tú tienes la obligación de vivir con la persona que te casaste. Si tú vives por obligación, quiere decir que desde hace años se acabó tu relación. Tú estás en una relación porque amas a la persona. Y aunque la persona no es perfecta y aunque tú no eres perfecto, tú haces todo lo que está a tu alcance para mantener una relación profunda, íntima, de crecimiento mutuo, de colaboración mutua, de complementariedad. Y por eso estás allí. Si yo no fuera el pastor, ¿iría a la iglesia? Pues sí, porque no siempre fui un pastor, pero siempre sentí que la iglesia es el espacio donde yo también crezco, donde mi aportación hace crecer a otros, donde puedo escuchar y puedo percibir lo que Dios hace. Yo tengo una ventaja enorme en la vida, soy autista. Significa que me di cuenta muy pronto que era una persona rara, incapaz, limitada, fuera de la normalidad, que para poder existir necesitaba a otros. Entonces yo soy un autista consciente de que mi limitación solamente se suple con otros. Y que si no fuera por otros, yo estaría sumido en el hoyo de mi propio egoísmo, de mi propia incapacidad, de mi propia limitación. Y salir entonces de ese espacio de mi limitación. Y si ustedes quieren, a veces será fingido, a veces será aprendido, no es natural en mí. Sí, pero gracias a eso es que Dios me ha hecho crecer. El otro, el prójimo, te hace crecer. Hierro con hierro se afila. Sí, Proverbios 27, perdón, es horrible, sí. Hay gente que te saca chispas, hay gente que te hace llorar, hay gente que lastima tu corazón. Sí, pero eso te hace crecer. Y entonces, escuchar la voz de Dios y ser sensible te lleva hacia donde Dios quiere que tú estés. Isaías, en capítulo 6, y muchas veces lo repito y hablo de este pasaje porque es importante que lo veamos. ¿Qué sucede cuando tú ves a Dios a la cara? ¿Qué sucede cuando tú tienes un encuentro con Dios? ¿Sí? Cara a cara. Eso fue lo que le pasó a Isaías en Isaías capítulo 6, en el verso 8. Él está allí en la presencia de Dios, delante de Dios, en la plenitud de Dios. Y está diciendo entonces que oyó la voz del Señor. Y el Señor estaba diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué estaba viendo Dios? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Yo sé que Dios me ama a mí, claro que me ama. Pero cuando yo estoy en la presencia de Dios, después de que Dios me dice, ay, mijito, ¿cómo te quiero? Él está viendo a la necesidad de otros. Y a veces nosotros somos tan egoístas, tan limitados, tan incapaces, tan inmaduros, que pensamos que el mundo existe donde nosotros somos el centro. Discúlpenme, no somos el centro, ¿sí? Ninguno de los que estamos aquí somos el centro. Es más, ni siquiera la Tierra está en el centro del sistema solar. No, ese es el Sol. Ni el sistema solar es el centro tampoco. Estamos en una orilla, ¿sí?, de la Vía Láctea, y tampoco la Vía Láctea es el centro. Estamos en una orilla del universo, ¿sí? Estamos como en el aguacate, ¿sí? Que estamos ahí en la periferia.
pero Dios nos quiere llevar en una visión a aportar a alguien más. Y entonces en esa visión de aportar a alguien más, nuestra sensibilidad nos tiene que llevar al corazón de Dios y el corazón de Dios nos tiene que llevar a otros. Entonces, gente que viene a la iglesia para cumplir con la función de tengo que estar, es gente que llega, se sienta, ocupa un lugar en el espacio, finalmente es una masa, y desde el punto de vista físico, ¿sí? Esa es su definición, son masa, ocupan un lugar en el espacio. Pero más allá de eso, no están siendo útiles al propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que tu vida sirva para nutrir a otros, para bendecir a otros, para desarrollar a otros. Y la de otros va a ser para desarrollarte a ti. Y en esa interacción, en esa sinergia, vamos a crecer. Va a haber alguien que te va a dar una palabra y tú vas a confrontar esa palabra con tu realidad. Y si el otro no conoce de tu vida, pero te está diciendo algo que nadie más sabría, entonces tú vas a saber que es Dios el que te está hablando. En la Biblia solamente vamos a encontrar gente metida en las cuevas cuando está pasando procesos personales. ¿Sí? Y entonces esos procesos personales son procesos que te van a llevar a la madurez, pero Dios no quiere que vivas en una cueva. Nadie en la Biblia se quedó eternamente viviendo en una cueva. Dios los sacó a todos para servir a los demás. Entonces, cuando la gente dice, es que yo me puedo congregar aquí, no, pues claro, o sea, tú te puedes congregar aquí, tú te puedes ir al infierno si quieres, o sea, pero ni congregarte allí, ni irte al infierno es propósito de Dios. El lugar donde tú tendrías que estar es en comunidad. Ahora, si esta comunidad que huele a puerco no te gusta, ve y busca otra que huela a gallina, que huela a vaca, que huela a perro, que huela a gato, que huela a lo que sea, o que huela a tu inmundicia. Esa sería peor. Pero busca un lugar entonces en donde tú puedas estar. Un lugar donde seas confrontado. Un lugar donde no lleguen y te soben el lobo, ¿no? O sea, un lugar donde te sirvan de punto de confrontación, de contrastación. Entonces la gente ha entendido mal la fe. La iglesia, claro que es un lugar de restauración, como un hospital es un lugar de restauración. Y entonces la gente tiene una visión romántica porque nunca estuvo algunos en un hospital. Déjeme decirle que un hospital es un lugar angustioso, porque usted va con un furúnculo inflamado, decía la vez pasada, va con un absceso, ¿sí? Va con un hueso quebrado, va con un tumor, y es un lugar donde corre sangre, ¿sí? Donde hay flemas tiradas en el suelo, donde hay olor a excremento en ocasiones, donde huele a vómito. Sí, después de eso la gente lo pones en una cama de restauración, recupera sus fuerzas y sale al mundo a tener una vida normal otra vez. Pero un hospital no es un lugar romántico, un hospital es un lugar de gemidos, de confrontación, donde la enfermera que hace bien su lugar te va a caer gorda porque te va a tallar y te va a arrancar pedazos de mugre para sanarte. Y la gente dice, ay, esta es muy bruta. No, esta es profesional. La que es delicada y que, ay, pobrecita. No, esa va a hacer que se te pudra la mano y se te caiga sola, ¿sí? Y entonces no entendemos la función de la iglesia. La función de la iglesia es que llega la gente podrida y hay que limpiarla para que sane y se recupere. Y esa es la función del profeta. Y entonces el profeta no está para quedar bien con la gente. El profeta está para hacer que la gente quede bien delante de Dios. Es la enfermera incómoda que talla hasta que arranca la costra que no debería de estar allí. Es el médico que te va a agarrar y te va a jalar el brazo para volverlo a meter otra vez en el orbital de la articulación. Y que puedas entonces volver a recuperar el movimiento del brazo. Es el cirujano que va a agarrar el bisturí y te va a abrir las entrañas para sacarte un tumor que te está carcomiendo la vida. O es el que te va a recetar
pues no sé cuántas sesiones de quimioterapia y se te va a caer el pelo, pues sí, pero lo que se trata es de que se te vaya el cáncer, ¿sí? El pelo ya saldrá después. Yo no sé cómo explicarles entonces que la función del profeta es una función que tiene que ver con luchar por tu vida, esa que tú no supiste cuidar y que te está llevando al hospital, o esa que está en riesgo porque por alguna circunstancia de la vida algo te está matando y hay que sacarlo de ahí. La función del profeta es ese. Y Dios entonces va a revelarle al profeta y le va a decir, cuidado, hay situación de riesgo. Claro que hay que tratar de hacerlo, si es posible, con el menos dolor. Claro, no se trata de ser sádico. Hay que ser profesional, hay que ser cuidadoso, hay que ser metodológico. No vas a tomar un cuchillo de la cocina, no, pues tienes que tomar el instrumental adecuado y te vas a preparar durante años para poder usar el bisturí de la manera correcta y no cortar lo que no tengas que cortar, con el mínimo daño. Y si en lugar de bisturí ahora utilizas una laparoscopía, pues entonces con la laparoscopía, sí, pero entonces tienes que aprender a utilizar el aparatito para que sea lo menos intrusivo posible y que lo más pronto puedas recuperar la salud. Pero el trabajo hay que hacerlo. Eso es ineludible. Y necesitamos gente que lo entienda. Urge que lo entienda. Yo no sé cuántos años más Dios me va a dejar. Siempre que digo esto, la gente dice, no, digo, ¿cómo no? Pues levántense. Aprendan a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que llegar a lugares donde yo jamás voy a llegar. Tienen que atender a gente, gente cercana a ustedes que yo jamás voy a poder atender. Entonces mi función es incitarlos a que tomen el lugar. Y entonces, como decía de lo profético, y quiero terminar entonces la idea, es fundamental tener una relación con Dios, es fundamental ser formado espiritual y teológicamente, es fundamental que aprendan la palabra, es fundamental que aprendan historia, historia de la humanidad, historia de la iglesia, historia del pensamiento, que aprendan teología para ayudar a entender a otros, para aplicar correctamente entonces la palabra, lo profético, entender de los errores históricos, pero es fundamental, esencial, vital, prioritario amar al cuerpo de Cristo, vivir en comunidad, ya que la edificación, la exhortación, el consuelo son para alguien más. Los dones son para brindarlos a alguien más. El don de sanidad es para alguien más. Resucitar muertos es para alguien más. No, no es para que tú te sientas ególatra, ni que te sientas que Dios te chiquea tanto, que te llenó de dones. Sí, pero como el mar muerto que no tiene salida para nadie más, es un desperdicio. Y entonces necesitas un contexto, una comunidad, una circunstancia llena de gente con necesidades donde tú te conviertes en la respuesta de Dios. Y es fundamental también poder generar las señales divinas de parte de Dios para traer esperanza a la gente. Atreverse a poner la fe en riesgo. La gente va a decir, ¿qué va a pasar? Y si no sucede, pues la gente va a decir, o que eres un mentiroso, o que lo inventaste, o lo que sea. Sí, pero entonces, mejor no digo nada. No, mejor métete más con Dios para que cuando tú digas algo, sea porque Dios te dijo y la única evidencia es que va a suceder. Suena soberbio, pero luego dices, es que rara vez me equivoco. Y no es que seas infalible, sino que estás pregúntele y pregúntele y pregúntele a Dios. Y todos los días es una desesperación de estar diciéndole a Dios, Señor, dime qué va a pasar para estarle diciendo a esta gente. Yo quisiera tener un cronómetro y decir, tal día, a las tales horas, tantos minutos, tantos segundos va a pasar esto. Y Dios dice, sí, pero eso ya sería adivinación, ¿no? Tú diles, prepárense. Y hay cosas que desde hace años las he estado diciendo y normalmente lo que estoy diciendo termina cumpliéndose.
Y no es porque yo quiera que así sea, hay cosas que son muy dolorosas de decirlas, pero finalmente estás viendo los indicadores de Dios y dices, hacia allá van las cosas, prepárense, porque ahí va, y de repente cuando llega, hay gente que dice, ¡ay, no sabía! Y dices, pues nunca escuchaste. Tengo años diciéndote que te prepares. Amén. Entonces, son las 9:58. Es tiempo de terminar. ¿Hay alguien que tenga algún comentario de todo esto que he estado diciendo? Porque parece ser que esto nos va a llevar más de una sesión, porque esta ya se acabó. Escucho sus comentarios. Adelante, Lore. Abre tu micrófono, Lore. Sigue bloqueado el micrófono, Lore. No te escuchamos, Lore. ¿Alguien más quiere irse preparando mientras Lore logra abrir el micrófono? Ay, ya estoy lista, perdón. Sí, ¿Sí se escucha? sí, perfectamente. Ah, Adelante. dos cosas que yo creo que fueron relevantes en mi vida. Una vez estaba con un tumor tiroideo funcionante, me dieron muy pocas probabilidades de vida, podía quedar sorda, ciega, pues en aquel tiempo era muy delicado, no había tanta ciencia. Mi hija tendría como 3 años. Oré a Dios y Dios me dio, abrí la Biblia y Dios me dijo que iba a morir. Entonces yo le dije, Señor, dame vida y en fin, tengo mi niña chiquita, tenía como 3 años mi hija. Entonces volví a orar a Dios y luego Dios me dijo que me agregaría años de vida. Entonces, pero yo le dije, pero te voy a servir, dame vida para servirte, para corregir, en fin, creo que Dios en su misericordia, pues, me llevó a otro nivel para sanarme, ver mi sanidad y todo. Yo de esto no tengo pruebas porque médicamente no sé qué pasó adentro de la operación, pero yo salí con fuerzas y moviéndome y todo. Pero luego pasó otra cosa. Estaba, mi ex esposo se puso muy grave. Terminó con una colostomía, pero cuando tuvo una peritonitis, como a las 12 de la noche estaba frente a la loma del Iste, el Iste en la loma, sentada en mi carro, orando, y de pronto Dios me dijo, me lo voy a llevar. Yo vi la hora y fue muy impactante. Entonces yo le dije, Señor, no estoy lista. Ahí está la cosa donde quiero que pongamos énfasis. Este, para esto mi hermana estaba en la casa y los perros, gritaron muy feo, aullaron muy feo. Y ella los oyó y vio la hora. Se despertó de eso. Pasó el tiempo, él salió de la operación y todo, y yo sentí paz cuando yo le dije, no estoy lista. Estaba yo muy mal, bueno. Pasó el tiempo, como a los 2 meses, vamos a una revisión médica con él, y la doctora nos da la fecha y la hora en que él murió. Entonces esto fue de gran impacto para mí porque aumentó la fe, creció mi confianza en él y todo. Pero hay otra cosa aquí que debo reconocer, que muchas veces lo hace uno en su egoísmo, en sus cosas,
porque probablemente él, en ese momento que él estaba por irse, él estaba conmovido y estaba buscando a Dios, porque después de eso hubo ciertas situaciones, este, que no puedo juzgar porque pues me juzgaría a mí misma. Es su desnudez, es mi desnudez, ¿verdad? Entonces, es importante estar unido con Dios para saber sabiamente qué pedir, ¿verdad? Pero agradezco mucho a Dios su misericordia de haberme mostrado y con eso sí tengo con pruebas médicas de que Dios es real y le dice a uno por su misericordia, por su amor. Gracias. Amén, muchas gracias, Lore. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Pastor, solo una pregunta sobre escuchar la voz de Dios. Adelante, Gustavo. Em, yo en los últimos meses he estado comentando sobre el propósito completo, vaya, el propósito de Dios para mi vida, ¿verdad? Si Él va confirmando su propósito, porque no siempre lo revela completo de una vez, sino que uno va creciendo en la fe y va avanzando en su propósito completo, ¿no? Porque pone sueños, pone y lo sigue repitiendo en oración, en anhelos, ¿verdad? Para el bien común, el bien comunitario, el bien de nuestro país. Entonces, ¿cómo saber, pues, si es su voz repitiéndose o son anhelos personales? Vaya, ahí, ¿qué experiencia tienes? ¿Conoces un billete falso? Sí, ¿Cómo sabes que es un billete falso? pues se nota, lo calcas, lo ves y se nota que no tiene que no es original, vaya. Ok. La respuesta que me dio un amigo que era gerente de banco, porque yo le pregunté alguna vez cómo le hacían para entrenar a la gente a que identificara los billetes falsos, lo que me dijo tenía mucho sentido. Dice, los enseñamos no a identificar los falsos, sino a conocer los verdaderos. Cuando tú conoces el verdadero, entonces todo lo que no se parezca al verdadero es falso. Y el problema está en que nosotros no nos conocemos a nosotros y no conocemos a Dios. Cuando tú conoces a alguien, tú sabes si lo que dijeron de esa persona lo pudo haber dicho o no. Entonces, por ejemplo, si alguien dijera que yo le dije a una persona cabezón y predicando, podrían decir, sí, sí se lo dijo. Y seguramente en el contexto debió haber dicho un montón de cosas más. Pero que yo en la calle le grite a alguien, eres un cabezón, eso va a ser complicado. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a la persona y tú sabes cómo habla la persona, en qué contexto dice las cosas la persona, tú puedes saber cuándo sí y cuándo no. Y entonces el problema está que no conocemos a Dios lo suficiente, no hemos leído la palabra lo suficiente, no hemos discernido la palabra lo suficiente como para saber si algo de lo que alguien nos está diciendo o de lo que si nosotros estamos sintiendo es congruente con lo que Dios está hablando. Entonces nuestra ignorancia nos gana. Y ahí pues necesitamos más tiempo para conocer a Dios, conocer su palabra. ¿Sí? Ser muy espiritual, como dice la gente, ser muy sensible, no implica que realmente lo que estás diciendo es de Dios. Conozco gente que son muy sensibles porque vienen de la brujería, vienen del ocultismo y te hacen unas mezcolanzas de cosas y tú dices, eso no tiene sustento, no es congruente con lo que está escrito. La palabra profética más segura es la Biblia. Y primero hay que conocer bien la Biblia, hay que dedicarle horas, hay que dedicarle una vida. Bueno, pues yo se la he dedicado por eso. ¿Sí? Romy, te escucho. Eh, Muchas personas me preguntan acá, por la mayoría, porque no tengo problema para comunicarme con las personas. Y la gente de acá de México me parece muy cálida, muy accesible para hablar. Me preguntan qué hago acá y bueno, Dios me habló de venir y de que era tiempo ya de que yo cumpla con lo que con el mandato de él, porque siempre le puse excusa de, bueno, Señor, primero déjame casar,
bueno, Señor, primero después déjame tener hijos. Bueno, Señor, primero dame mi casa. Y así le fui poniendo cosas a Dios adelante antes de obedecer a lo que Él quería para mi vida. Y después ya que como Dios me dio todo, ya no encontré más excusa. Y Dios me dijo que yo no vine a este mundo a hacer dinero, ni que eso no era la prioridad de mi vida, ni creo que de ninguno, ¿no? Que Dios marcó un propósito, un destino para cada uno, y que bueno, que era tiempo ya que yo obedezca a su llamado. Y ese es el motivo por el cual estoy acá, y le agradezco a Dios, pastor, de, de su tiempo que se da para estudiar y bueno, volcar ese estudio, ese tiempo que usted se da para nosotros, porque es una reconfirmación de lo que Dios ya me viene hablando hace tiempo, y de que cada día, cada semana, Dios me confirma, aunque hay días que son más difíciles y otros que no, porque el desarraigo del país es muy difícil. El desarraigo es muy difícil, es como un duelo, pero la paz que tengo es que Dios está conmigo, y que el propósito que estoy en el propósito de Dios. Entonces eso es lo que me da paz y tranquilidad, y aún más que Dios me confirma con su palabra. Gracias, pastor. Amén. Muy bien, lo vamos a dejar aquí. Ya físicamente, ya mi cuerpo me está diciendo que es hora de que terminemos la clase. Y entonces yo les bendigo y nos estamos viendo entonces en nuestra próxima oportunidad. Bendiciones a todos. Buenas noches.